Llegué a Pamplona y llevaba 8 horas de viaje, lo que gasta uno de Bogotá a Bucaramanga. ¿Y pero se iba embalado o...? No, que no habían mulas, ¿No había no había nadie? nada, no había, la carretera era sola. 8 horas, uy. Es que 8 horas cuando llegué a Bucaramanga, sino que no seguí contando para Cúcuta porque me quedé ahí. Me quedé ahí, pero yo mismo ni me lo creía, pero es que era, claro, como había mucho terror y todas esas cosas, y para acá las carreteras eran muy solas, Claro. eran muy solas. Entonces porque lo que más se demora uno en el viaje siempre han sido las mulas, sobre todo que, bueno, cuando eso que las carreteras no estaban muy ampliadas, entonces, porque por ejemplo ya en lo de Bucaramanga para acá, esos 20 y pico de kilómetros que hicieron ya ancho, doble vía, doble calzada, entonces se apura uno un poco más. Pero eso, no, yo no me creía, yo imposible que se... Y claro, sin parar ni a comer ni nada, porque Sí, pues de chorro porque se iba tan suave. de chorro eso es una facilito. A mí me encantó mucho en mi vida viajar, recorrer. Usted da acá premio a los jóvenes para viajar, ¿no? Entonces cuando yo venía aquí, los jóvenes, mejores bachilleres según el colegio, Sí. de aquí a Belén y uno de allí abajo, más allá de hay una pastorada. Entonces les creamos un programa que llamaba Recuerdo de mi excelencia. En ese entonces pues no es tanto como ahora, que los muchachos viven ya más en la calle, ¿no? Pero había chicos que no conocían ni siquiera el centro de la ciudad. Siempre la pasaban era en el barrio. ¿Diferente usted? ¿Diferente usted que usted ya pateaba todo Cúcuta? Yo vivía en la Kennedy y estudiaba en Juana de Arco en la avenida Quinta. Tenía yo 7 años, me venía en bus urbano y me iba en bus urbano. Imagínense. Entonces les dábamos un premio, era llevarlos a Bogotá en carro, pero previamente uno montaba todo y yo le escribía a los alcaldes de los pueblos que hay aquí a Bogotá. Ajá. Les decía que fulano, que íbamos en un recorrido llevando el mejor bachiller de tal parte, el mejor bachiller de otra parte, que íbamos a pasar por allá reconociendo los municipios y tal, por acá, que si nos podían recibir para que nos contaran la historia de los municipios. Sí. Nos recibían excelente, Ah, bacanísimo. excelente. Eso para que en Tunja les dieron a los dos muchachos que fuimos allá, les dieron las llaves de la ciudad. Eso fue un acto muy bonito, muy bonito. Y lo bueno, en todos los pueblos les enseñaban la historia y la proyección de lo que para que va a ser el municipio en 5 o 10 años. Muy, muy bueno eso. Entonces los muchachos, pues imagínense, eso no se lo da uno así. Y llegábamos a Bogotá, pues nos demorábamos 2 o 3 días en el viaje, ¿no? Yendo por los pueblos así. Y llegamos a Bogotá y allá con la familia nos distribuíamos, ya estaba eso preparado. Entonces a uno de mis hijos le tocaba que un día atenderlos, llevarlos, diga usted, a los mejores parques, otros llevarlos a conocer las universidades, el otro día, otros a llevarlos a los museos, a conocer. A mí me tocaba llevarlos a conocer la alcaldía, la Casa de Nariño, toda la parte política, ¿no? Todas las cosas. Y maravillado los pelados. Entonces allá se estaban 15 días, Sí. allá en Bogotá. Siempre. Y luego lo mandamos en avión, Ah, su madre. que nunca habían montado en avión, ¿no? Sí. Aquí los esperaba Miguel Tolosa, un profesor, un amigo que es miembro aquí de la Junta de esta casa. Entonces los esperaba ahí y los traía para llevarlos a la casa. Entonces esa era empezábamos con la alcaldía de Cúcuta, porque hace poco que hicimos con los chicos aquí, ¿quién ha entrado a la alcaldía de Cúcuta? Al despacho de la alcaldía, saber dónde queda el edificio y eso, sí, pero ir al despacho. Solo uno, ¿no? Yo les hice la propuesta, vamos a hacer el recorrido de ir, pedimos la cita y que vayamos y se sienten allá en el despacho del alcalde. Eso es bueno que un joven se siente en la butaca del alcalde y se sientan ya como alcalde, que algún día, y que vayan a la del gobernador y que vayan al consejo y se sienten en las sillas del consejo, sí. Yo con estos chicos los llevé hasta en el Palacio de Nariño, los llevé a
los que llevan aquí, los dos que llevamos, los llevé a la casa de Nariño, y en la casa de Nariño que se sentaron allá en la silla donde se sienta el presidente cuando atiende el Consejo de Ministros. A su madre, ¿sí? Que se sentaran en la silla del presidente del Congreso. Es decir, eso tiene su mensaje, ¿no? Sí, claro. Es lo que yo siempre les he dicho, hombre, tiene que salir de aquí un presidente de la República. Sí, ¿No? Que salga del pueblo, que salga de aquí, de la vaina, alguien que haya sufrido y que le duela, ¿no? Que no sea lo mismo como vos de siempre. Entonces, eso sirve mucho. Entonces, pero vea, si uno solo había entrado por el despacho de la alcaldía, a la gobernación no, y así, todo eso es importante, porque ese problema de una ciudadanía sin conocimiento, sin cultura, la manejan y la manipulan y hacen con ella lo que les da la gana. Eso es lo que nos ha pasado, por eso llevamos 200 y pico años aquí esclavizados todavía este sistema, ¿no? A veces esas cosas hay que decirlas a voz bajita, lamentablemente. Dos chicos que fueron de aquí. Cuando yo tenía viajes a Bogotá o a alguna parte del país, entonces se escogía al mejor. Y entonces ese iba conmigo, ese era el premio. Ese era el premio, se iba conmigo a los días que yo iba a mis diligencias, entonces hubo los dos que se fueron a Bogotá. Preciso en los días, eso fue que 2012, algo así, cuando tumbaron de la alcaldía a Petro. 2011. 11 o 12, bueno, Sí. algo así. El problema de las basuras de Petro. Y entonces, pues, esas manifestaciones que habían allá, y entonces dijimos, vamos a ver las manifestaciones y todas cosas. Y en la carrera séptima ahí se encuentran de una vez, pues, las ventas ambulantes que se hacen de afiche y cada uno le gustó un afiche de Che Guevara. Y llegaron aquí, colgaron por aquí. Y entonces de una vez, pon la casa, que es una casa, esta es una casa de guerrilleros. Entonces, por eso también a veces hay que saber hablar, Sí, saber cómo se dicen las cosas, ¿no? porque en el medio, vea, la situación de la falta de educación no es a propósito de que no sea de educación, perdón, es a propósito que no sea de educación. Porque plata hay, que se la pierden, se la roban, se hacen con ella todo lo que quieren, es otra cosa. Plata sí hay. Uno llega y va a enseñar, por ejemplo, yo enseñaba aquí Biblia. A ver si tal vez recuerda. Yo no le podía enseñar Biblia a los adultos ya de más de 50 años. Con la realidad de lo que uno conoce y estudia, a los jóvenes sí. Por ejemplo, Adán y Eva. Todos creemos, porque así nos han enseñado, que Adán y Eva existieron y que fueron los primeros. Pero si se estudia bien la Biblia se sabe que no existieron como personas, eran simplemente comunidades. O Adán representaba a hombres y Eva a las mujeres. Pero allá diga de eso a una persona de más de 50 años. No, el Papa Benedicto XVI, antes de renunciar, un día se le ocurrió decir lo que hay en el pesebre es una mula y ¿qué? Un buey creo que es. Algo así. Sí, Dijo, la mula y el buey no son bíblicos. El Papa Benedicto. Y tiene la razón, porque además el primer pesebre que se hizo a lo vivo y lo hizo San Francisco y así es en 1240, algo así. O sea, 1240 años después de Jesucristo. El primer pesebre. O sea que por esa época. Entonces, ¿cómo va a ser bíblico algo que... Bueno, y porque dijo eso, pues, uno veía aquí las comunidades cristianas, las católicas, todos los que... No, ese Papa, ¿qué le habrá pasado? Como que después de que venga a cambiar la Biblia? No está cambiando la Biblia no dice eso, no es bíblico, eso es cierto. Pero ponerle eso a la gente que le han metido tanto en la cabeza. Claro. Entonces, hoy en día, el problema social es ese. Vea lo del paro ahorita. Cómo se viene manejando, tratando de desacreditar a los líderes. Si vieron esa información que los líderes están ganando 35 millones de pesos mensuales. Ok, en los líderes hay infiltrados gente de la guerrilla y de lo del EN.
y van a ver si son del ejército y la policía. Hoy salieron, pero eso sí no es claro, no, por ahí escribí algo. Que la entrevista que le hizo Vicky, o Vicky no, la revista Semana, pero la publicó Vicky. Que le hace al presidente FECODE, o que lo graban al presidente FECODE, y que el presidente FECODE está aspirando, tiene aspiraciones políticas, o sea que el paro es político. Eso lo sacaron como primicia en RCN. Oiga, pero me parece que es una mentalidad, esa es una mentalidad retardataria, que digan que se asombren porque el paro es político. Si hablar aquí es política. Claro. Comer es política. Político, sí. Entonces yo les escribo, el Papa Francisco dijo que el cristiano que no participa en política no es auténtico cristiano. ¿Dijo eso? El Papa dijo eso, claro. Hasta por aquí debe estar, no sé si ya sé, un letrero de los que nosotros hacíamos por ahí. No sé si tú hallaste ese letrero por ahí, pero eso es, pero además porque es así, porque política es el arte del bien común, es el bien común. Entonces el cristiano tiene que hacer el bien común, y es hacer política. El bien común no se puede hacer sino haciendo política. Entonces, cuando respiramos estamos haciendo política también. Entonces se vengan a extrañar de que un dirigente sindical entonces quiere aprovechar todo lo del paro para él lanzarse a lo que sea, además porque eso es lo que se está diciendo. Yo todos estos días les he dicho aquí a estos chicos, este es el momento más propicio para que salga gente joven que irrumpa. No sé si se dio cuenta del alcalde de Caucasia. No he visto nada. ¿Dónde queda Caucasia? El Valle. No, Caucasia es Antioquia. Antioquia. Caucasia, que haces muy bien. Hay algo... si quiere me lo atiende y le van a pagar ahí, creo que 60 pesos. ¿Sudeste? 60. ¿Sudeste antioqueño? Tiene que pagar. Sí. ¿Tiene hijo? ¿Por dónde queda Caucasia? Caucasia queda antes de Córdoba. Es decir, pues yendo uno por Antioquia, Sí. por Yarumal es, y por tierra, ¿no? Yo conozco esas tierras porque un cuñado tiene una pequeñita finca, demora uno como un día tratándola de recorrer a caballo. ¿Muy pequeñita? Pero eso es apenas un pedacito de tierra frente a las fincas de Álvaro Uribe allá, Sí, claro. Sí. que allá es donde tiene la finca Álvaro Uribe. Donde tiene la famosa, ¿cómo es? El Ubérrimo. El Uber y la otra. Entonces resulta que... No sé cuál es, pero ¿cómo es el Ubérrimo? Se me fue. Empezamos con el cuento de... Estábamos de que en Caucasia el alcalde de Caucasia. Bueno, esas tierras, esas regiones totalmente uribistas, totalmente uribistas. Y ahorita hubo elecciones, ¿cómo se llaman? ¿Elecciones qué? Atípicas. Atípicas, exacto, ese es el término. Elecciones atípicas para alcalde, hubo el domingo pasado. Y ganó el de Colombia Manuel. El de Colombia gana en Caucasia, un joven. Y lo más bueno es que nos mandan el video de cuando lo candidatizan, porque es que al papá de él, que era el candidato, lo mataron. Marica. Entonces, en manos de un joven entregan, ¿no? Y él trata cosas para acá, pero muy bien. Ese es el problema para él. Entonces lo que les decía, si los jóvenes hoy en día no aprovechan, así como decía Acevedo y Gómez por allá el 20 de julio del 810, si no se aprovechan estos momentos de efervescencia y calor, El tribuno. si no se logra que irrumpan, que metas en... yo hace unos días les decía aquí a ellos y les decía a una chica que también aquí a Caterina, le decía, láncese, métase como candidatos a la de representantes a la Cámara ahorita mismo. A Alejandro, hay un joven aquí que es psicólogo también muy bueno, pero métase, hermano, no le tengan miedo que ahorita la gente, yo digo que nosotros perdimos la alcaldía de Cúcuta por solo temor. Faltaba alguien que hablara, y que hablara duro, y que denunciara lo sucio que hay aquí en Cúcuta. Y no lo hicimos, y entonces un señor de bastante edad, con un megáfono en la calle, empezó a hablar y a decir los corruptos, y la gente votó por él. Cuando los muchachos lo habían podido hacer. Pero bueno, pero no está mal, no, eso no está mal de que haya sido él. Entonces, este es un momento histórico.
Este es un momento histórico y de aquí en adelante tiene que seguir. Y además no tiene reversa. Es decir, tiene más reversa un avión que el proceso de cambio de la transformación del país. Que puede que haya sangre, más de la que ha habido. Ya no nos vamos a asustar por eso. Es que es parte de la historia también, ¿no? O sea, siempre que hay un proceso en un país, tiene que haber sangre. Claro. Entonces, necesitamos que los que lleguen, prioridad uno, la educación. Para que no volvamos a ser, pongámosle el nombre, títeres de nadie. Que la gente pueda ser consciente, totalmente consciente. Porque la falta de educación, hay un factor psicológico que es el miedo, no solamente de los que han gobernado aquí, sino de los en muchas partes del mundo. ¿Cómo manejar el miedo para obtener utilidades, beneficios? Y aquí lo han manejado súper bien, el miedo lo manejan aquí súper bien, y la gente vive atemorizada. Entonces, cuando se puede hablar ya directamente de la política, uno les dice, bueno, y usted le tiene miedo a que la propuesta que hay para el caso de Norte Santander de que se construya un tren eléctrico de aquí a Maracaibo. ¿Le tienen miedo a eso? Que toda esa zona del Catatumbo deje de ser cocalera. ¿Cuántos aeropuertos clandestinos hay en toda la zona del Catatumbo? No, papá, ¿cuántos? Usted que tiene la cuenta por allá, que usted fue por allá un montón de veces. No, son por años ya. Pero, Él iba con el ejército en helicóptero. pero todavía existen. Sí, claro, pistas lo que hay. Hay pistas, hay más de 13 pistas. Y no, cuando yo la primera vez que fui a, ¿cómo se llamaba la casa de Pablo Escobar? La finca esa grande. La que ahora es esto. Es un centro recreacional turístico. Esto, ¿cómo se llama? Famosa que es. Empezaba Bueno. por él. Bueno, sí, eso. Y yo veo esa pista, ¿no? Pista tan larga, pero larguísima, una pista que es de no sé cuánto. Bueno, y entonces nunca las autoridades lograban ver desde el aire esa pista. Aquí sí pasa aquí hay como 13 pistas, de donde salen avionetas con carga. Pero si es que están saliendo del aeropuerto de antinarcóticos en Bogotá. Salieron 500 kilos. Bueno, en un Sí, vuelo. en un vuelo que descubrieron. Y el mismo avión, si se dieron cuenta, el mismo había hecho ya 40 vuelos también, ¿Sí? saliendo desde ahí. Entonces este país, es lo que uno trata de decirle mucho a los jóvenes, es decir, verle a dónde hemos llegado. Este país ya no, parece que no tuviera ya. Esta mañana hubo misa que me extrañó mucho. Yo hace rato, yo leo la palabra y escucho la palabra del Evangelio, la Biblia todos los días, pero ya casi no voy a misa, no leo. Pero esta mañana me extrañó que Caracol y RCN fueran a transmitir la misa de la consagración del Sagrado Corazón de Jesús a Colombia. Y RCN y Caracol van a hacer eso. O la iglesia tiene muchísima plata para pagarle a esos dos señores, a esas dos instituciones que en casi 2 horas la misa, pagarle ese espacio, eso es mucha plata. O hay algún otro interés. Entonces yo dije, yo veo esa misa. Y me dije, ¿qué fue por eso? A mirarla. La pasaba a Caracol y a RCN, a Caracol. Yo ni a Caracol ni a RCN llevo años de no verla, ¿no? Entonces la pasaba así, porque algo tiene que haber en el fondo. Impresionante el discurso de Monseñor. Él fue obispo aquí de Cúcuta, el que es presidente de la conferencia episcopal. Monseñor, ¿qué es? Se me olvidó el nombre del bueno. Impresionante la homilía. Urbina, ¿no es Monseñor Urbina, exacto. Afortunadamente nos ayudan aquí. Oiga, entonces Monseñor Urbina dice la homilía y sin referirse al paro, sin referirse a lo que está sucediendo, dice, hay jóvenes
que quieren que este país cambie. Y el país solamente cambiará si los jóvenes asumen la rienda de este país. Hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, hay que no... Yo me quedé... Yo pensé que era que tal vez se iba a decir algo contra todas estas cosas y entonces por eso transmitían. De pronto era por otra cosa, es De que pronto están haciendo algo por debajo de cuerda en ese espacio. trataron de sabotear un poquito la misa, porque tan pronto empezó él a hablar, empezaron gritos, tal vez de manifestantes o no sé qué cosa, pero fue breve, eso fue 30 segundos por ahí, 30 segundos. Entonces dije yo, bueno, ya lo noticié, la noticia va a ser, los del paro sabotean la misa de consagración porque eso es lo que utilizan, para eso es que saben utilizar. Bueno, entonces, si a la gente no se le educa, nosotros no vamos a seguir. Pues necesitamos un gobierno que sepa que es con la educación que se puede transformar esto. Y de pronto para que se monte ese gobierno nos toca que, quién sabe cuántas vidas, ¿no? Pero hay que hacerlo. El analfabetismo político es enorme, Sí, es muy grande. pero muy enorme, más de lo que uno a veces se imagina. Uno aquí en estos sectores, uno va a hablar con la gente, conversa, decirle las cosas. Ahorita acabo de leer, le dije aquí a María que me buscara una foto ahí para cuando era para contestar ahí un poquito. Sacan una foto de Estonia, Lituania, los que se retiraron de la Unión Soviética. Se Sí, retiraron. la cortina de hierro. O sea que eso ya hace unos añitos. Sí, ya. Y entonces la gente cómo hizo una marcha agarrados de la mano por toda la carretera, o sea que eso eran kilómetros. Y entonces él dice, contra el comunismo, así se debe actuar en todas partes, porque es que el comunismo no sé qué. Entonces digo, nos quieren seguir asustando con el comunismo, Bueno, el chavismo y el comunismo. ¿no? Entonces, la gente se impresiona por eso. ¿Será que nos pueden hacer eso? ¿Será que no sé qué? ¿Será que tantas cosas? Y eso hay que hacer educación, es pura educación. Aquí nosotros trabajamos con niños, con jóvenes y adultos. El sentido es la espiritualidad. La espiritualidad no es religiosa, no es religión. Nosotros tenemos nuestra religión, en el caso mío yo soy católico. Pero la espiritualidad es que la persona eleve cada vez más el nivel de conciencia y su nivel espiritual. Y en los niños y los jóvenes que les decimos, queremos que ustedes entiendan que hay una visión de vida muy distinta a la que el mundo nos está presentando, que es la que tenemos que mirar. Que nosotros, si nos dejamos enceguecer o dejarnos llevar así, tapaditos por lo que donde nos dicen, entonces no vamos a ver la real situación que necesitamos, que hay que cambiar. No es fácil, no es fácil. Y de pronto hacen falta más sacudones, pero si hay un gran despertar. Yo vivo muy contento, yo les digo a los muchachos, yo estoy contento. Yo fui líder sindical mucho tiempo, me llamaban líder sindical de derecha, ¿no? Y sí lo creo. Pero creo que... ¿Pero usted era líder sindical de qué específicamente? ¿En qué? ¿De qué sindical? ¿De qué sindical? Yo empecé con el Seguro Social. Fui líder sindical muchos años ahí en el Seguro Social, el Instituto del Seguro Social. Y luego ya aquí en Cúcuta pasé a ser de la dirigente de la Unión de Trabajadores del Norte de Santander. Y luego ya pasé a Bogotá a ser de la Unión de Trabajadores de Colombia. Y luego fui el presidente constitutivo del Congreso Constitutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Y ahí estuve presidente de la CUT, primero de vicepresidente, cuando se constituyó la CUT en el año 86, quedé vicepresidente. Yo fui el presidente del Congreso Constitutivo, pero yo quedé primer vicepresidente. Y fui primer vicepresidente hasta el año 92, en el 92 asumí la presidencia y en el 96 me retiré. Bueno, pero esa es una labor que hay que hacerla. No, y a usted le tocó una época durísima en Bogotá, porque el presidente de la CUT en los momentos de los bombazos. Hubo una época, algo que tal vez le aprendí mucho a mis padres,
es que uno teniendo sus ideas no debe ser recalcitrante, no debe ser impositivo, porque hay que respetar lo que los demás piensen, pero uno saber notar la diferencia entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, mi papá y mi mamá eran conservadores. Y aquí en Colombia, como se nacía hombre y mujer, se nacía liberal o conservador. Eso es. Godo y cachiporro, eso era así. Este barrio, el barrio Belén, en los comienzos del barrio Belén, aquí no podían venir los carros del Partido Liberal a hacer campaña, porque los agarraron a piedra. A mí me tocó como muchacho pararme frente a los carros, al carro que iban a echarle, estaban dándole piedra, y decirle a la gente que me conocían y todo, eso no se debe hacer. Por ejemplo, venían evangélicos, protestantes, con sus guitarritas, ¿no?, a tocar así, y entonces, como era un barrio muy católico, entonces la gente los arrinconaban por ahí, les tiraban en tierra, todo eso, y entonces a uno le tocaba que ir, ¿qué es esto?, ¿no? Eso era así, el sectarismo era increíble. Entonces, pues así me crié yo, tal vez más con convicciones por las ideas de tanto papá como mamá, siendo ellos conservadores, pero no recalcitrantes, no unas personas. Entonces, eso me ayudó mucho porque, por ejemplo, aquí en Cúcuta, militando en el Partido Conservador, pero la gente del Partido Liberal me quería mucho, los dirigentes liberales lo tenían. Luego, en el movimiento sindical a nivel nacional, pues sí, yo era del sector democrático, entre comillas, nos llamábamos Frente Unitario Demócrata, algo así, una cosa. De pronto para esa época podíamos decir lo que hoy se llama Centro Democrático, ¿no?, de derecha, ¿no?, de derecha. Pero yo tenía muy buenas relaciones con Angelino Garzón, con Lucho Garzón, con Gustavo Osorio, con toda la dirigencia de la izquierda, muy buenas relaciones, tanto que en los momentos de crisis que la CUT se iba a romper, yo era el que estaba mediando ahí con unos y con otros, diciendo, no, esto no se puede acabar. Entonces, lo que uno siempre observa, por ejemplo, yo sindicalmente nací en el Seguro Social. ¿Cómo se acabó el Seguro Social? ¿Por qué se acabó el Instituto de los Seguros Sociales? Si ustedes preguntan a la gente común y corriente, la gente dice, porque era muy malo, porque no prestaba buenos servicios. Claro, hoy dicen, pero nos hace falta, porque es que el Seguro Social, con todas las deficiencias que tenía, para lo que hoy tenemos, pues era mucho mejor el Seguro Social. Pero el gobierno, el gobierno quería acabar con el Seguro Social para entregárselo al sector privado. Y entonces la mejor manera de acabar algo aquí es desacreditarlo. Entonces empezaron a desacreditar, y los medios de comunicación, no sé si ayer me llamaron del periódico La Opinión, que para que les escribiera 80 palabras sobre cuál es la salida del país, ¿no? Y entonces termino diciéndole, debe hacerse esto, si los grandes medios de comunicación de Colombia lo permiten, porque ese es el otro cáncer que hay que eliminar del país. Bueno, eliminarlo es no es que se acabe con la comunicación, pero sí que no sean como... Hay una teoría que habla de eso, que lo llama como, ¿cómo es que se llama la tercera instancia? ¿La medios de comunicación? Sí, es como la tercera instancia, que son como el tercer poder. El tercer poder. Ajá. El cuarto, dice que sería aquí el cuarto poder. Bueno, entonces, tenemos todo eso. Entonces, aquí en el país uno dice, ¿en qué momento, cómo vamos a lograr que se puedan hacer las cosas que se deben lograr si no hay educación, si no hay medios, y si el poder está tan corrupto, tan corrompido, y la gente, en el común de la gente, vaya a un barrio de estos, usted quiere hacer política, y llega en un taxi, le dicen, no tiene ni para un carro. En cambio llega un mafioso con 6 escoltas, 10 escoltas, un carro flamante, no sé qué, todas vainas, ese tiene plática. Ese nos puede dar lo del voto. Todavía esa mentalidad existe, y mucho. ¿Por qué? Porque no. Entonces se necesita mucha educación. Se necesita que haya buenos presupuestos
y sobre todo buenas para la educación y buena acción para la política. Porque no solamente es educar a los jóvenes, pues que quieren que la educación, y ya se demostró que sí hay plata para que sea gratis la matrícula, entonces se demostró que sí hay plata. La verdad pero ¿qué vamos a hacer también con la población que está de 40 años hacia arriba y que no tienen la educación necesaria? Entonces de pronto siguen pensando. Entonces eso también hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscar cómo se... Pues cuando una vez en la campaña anterior Petro decía que cuando le preguntaron que qué iba a hacer frente a la policía, entonces dijo que a la policía y el ejército hay que llevarlos a la universidad y todas esas cosas para acá. Yo sí creo. Yo tengo muchos amigos en el ejército y en la policía. Y además presté servicio militar. Y cuando presté servicio militar me convencí. Se necesita mucho. Se necesita mucho, mucho. Además, mire, una vez iba a Bogotá, no en carro, sino en un... Era para un 24 o algo así, en una flota. Se varó en la mitad del camino. Entonces todos nos bajamos a un único restaurante que había ahí porque decían que se iba a demorar mucho. Y hicimos, ¿cómo se llama? Solidaridad de cuerpo con todos los pasajeros. O sea que casi todos nos sentamos en un redondete a conversar y a hacer cuentos mientras 3 horas ahí, y era el único que había en ese camino. Y yo observé que había un señor que se había ido por allá a un lado, solito él, un pasajero. Llevaba 3 cervezas. Entonces yo fui y me le senté al lado. Le dije, ¿usted es compañero? Dijo, sí, sí. Le dije, ¿me puedo sentar? Y sí, me senté con él. Bueno, no le alargo el cuento. Sargento del ejército. Venía de una misión. ¿Con qué? Con carné, no era cuento, era verdad, sí. Mostrándome. Venía de una misión en Venezuela. Y yo le dije, ¿tú estás enfermo? ¿Tienes problemas? Dijo, sí, estoy pensando mucho, es que esto de los falsos positivos que se está dando, los vamos a pagar, somos nosotros. Somos nosotros los que los vamos a pagar. Eso ni los coroneles, ni el presidente, eso nos toca a nosotros. Y yo le dije, no, pues lo importante es que se muevan. Se muevan porque si no, llega a suceder eso. Entonces, hay muy buena gente. Hay muy buena gente. A mí me tocó que ir a ver a un muchacho policía. 6 años de condena. De una familia que los sacerdotes de ese barrio aquí en Atalaya me decían, esa es una familia 1A cristiana. De gente que lo que puede decir uno buena y pura. Y el condenado en la cárcel. Los consejos de guerra en las fuerzas militares, esa es una manera que es para taparse en lo de ellos. Sí. Pero cuando llegan y les dicen, eso no está funcionando, entonces agarran, perdónenme, al más huevón, al más pendejo, y lo condenan por alguna cosa poca que haya hecho, o que no la haya hecho. Por ejemplo, en este caso él era que no lo había hecho. 6 años de cárcel, para mostrarle al país de que el consejo de guerra sí sirve, el consejo de guerra. Entonces uno dice, este país está llevado muchas injusticias a granel. Yo tuve la suerte de ser miembro de la Comisión de Reforma de la Policía por allá en el año, que sería 92, por ahí. Era una comisión, de esas comisiones que se crean para que no se haga nada. La última perla. La última perla que sacaron esta semana. ¿El cambio de los uniformes? No, que van a archivar.
Van a archivar los casos. 10.000. 14.000 dijeron hoy, porque están todos los abogados y todo eso que están ahí. Y solo le quedaría un caso A partir del 1 de don Julio, estaban mamando gallo hoy en la W. Yo estaba escuchando el de la W a las 5:30 de la mañana, decía Julio, no, pues entonces ya, archivemos todo y que le quede abrir solo un caso. Entonces eso no se puede catalogar ahí de prescripción del tiempo, ¿cómo llaman eso jurídicamente? Eso se llama... extinción. No, yo busqué el término, se llama... No, sí, pero eso es lo que la están alegando ellos. Es decir, que pasó el tiempo y no, eso es ineficiencia, pero ineficiencia craneada. Claro. Metemos las cagadas y tal, pero mantenemos gobiernos que Procuraduría en su bolsillo para que nos vayan dejando eso quietecito y pase el tiempo y precluye por esa cosa. Entonces yo digo, entonces son tantas las cosas y ahí están los grandes, ¿no? Está lo de Brecht, está todo lo de Verificado, está todas esas cosas. Y todo eso va Pero la procuradora abrió soberanos casos a los de izquierda porque están apoyando Ahí el le paro. abrió caso a Gustavo Bolívar, le abrió caso a Ida, le abrió caso a todo el mundo, le está abriendo. Pero a la Contraloría no le está pasando nada con los 50.000 millones de pesos que robaron hace poco. No, es que Sebastián, sí, eso es entre amigos. Por eso. Bueno, entonces uno dice, pero la gente que aquí, ¿qué le pasará a los jóvenes? ¿Por qué están así? ¿Por qué la gente está luchando? Hombre, no, ya qué más se hace. Yo creo que están haciendo muy poquito para lo que se debe. Y muchos de nosotros estamos encerrados en las casas. Necesita eso darse más. Entonces, pues, es decir, que 40 días, 43 días de paro a mí me parece excelente y ojalá se profundice. La Vicky cuestionaba ayer que quieren utilizar el paro para que incidan las elecciones del 22. Ojalá. Ojalá así sea. Ojalá así sea porque es que esto necesita cambiar. ¿Qué es la hora de dar el revolcón? Esto necesita cambiar. Por ahí decía esto, no Julio, sino lo decía era Pombo. Se le salió el comentario de una vez y decía, es que si esto no cambia ahora, no cambia nunca. Y entonces por allá Félix decía, pues es que acá en Estados Unidos la gente sale a marchar y los noticieros siempre los graban como, bueno, las marchas. Pero es que, o sea, ¿cuál es el problema si hay libertad de expresión? ¿Cuál es el problema si hay libertad de movilización? El problema es que como usted sale y no deja de salir, entonces ya ellos se pellizcan, porque ya se está viendo a nivel mundial que todo el mundo sabe que aquí se roban la ventana y vuelven por el hueco los políticos. Entonces, ¿cuánta plata hay en los paraísos fiscales? 300 billones. Que es plata que se produce aquí. Claro. Es decir, es plata de los colombianos. Por 300 billones que se han robado. Entonces uno dice, ¿cómo que tienen esa plata por allá? No, que la traigan y lo obliguen aquí para que paguen impuestos aquí. Es lo más justo, Es decir, que el país si aquí se explota y si aquí pues que aquí mismo se consuma eso. ¿Cuánta plata han exonerado las reformas tributarias han exonerado al gran capital? Mucha plata. Cerca de 80 billones de pesos en puras exoneraciones tributarias. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánta es la que se va? Que dice la Contraloría, ¿no? Que son 52 billones que se pierden al año. Que eso lo dice la Contraloría, seguramente puede ser más. A nosotros nos tocó un caso, nosotros como estudiamos cine, nos tocó un caso en Proimágenes, que es el que da el fondo cinematográfico, de que como la ley de cine es de que los gringos vengan y usted le devuelven el 70% del dinero que ellos invierten. Entonces hubo una producción, la de última de Will Smith, que dejó un montón de plata, dejó como 5 millones de dólares, 10 millones de dólares en Cartagena. Y se estaba perdiendo esa plata, porque es que esa plata queda para el fondo. Y entonces, ahí se avisparon un montón de gremios de cine y dijeron, bueno, y la plata. Y esa plata que estaba perdida reapareció mágicamente un día para otro. Porque es que esa plata es la con la que se hace cine en Colombia. ¿Qué más? Entonces, uno dice, hay un profesor que nos está ayudando ahorita, ayer se clausuró un curso de ajedrez. Entonces yo hacía una pregunta. ¿Por qué el gobierno no invierte, por ejemplo, en ajedrez? ¿Por qué no invierte? Que es un juego que que lleva a las personas a que piensen más, a que tomen mejores decisiones,
que los llevan a todas esas telarañas que tenemos en la cabeza, pues como, hombre, todos deberíamos de aprender inglés, porque nos va a servir mucho para el desarrollo mental. Debe de tener una buena financiación del Estado. Hay que hacerlo. Eso no lo hacen. Hoy en día, yo pertenezco ahorita a una escuela que se llama la Escuela Yelva, que es sobre salud. Nosotros aquí estamos empezando ahorita tratando de hacer eso. ¿Cómo podemos curarnos solamente respirando? Aprendiendo a respirar. Volviéndonos saludables, que es distinto a ser sanos. Sanos, querer curarse uno es curarse de una enfermedad, pero con la probabilidad que de pronto le vuelve o que se puede enfermar de otra cosa. Saludable es el que no le dé más enfermedades. Pues hay que trabajar mucho la medicina preventiva, que se llama preventiva, lo llaman, por ejemplo, el caso de Petro lo llamó en Bogotá así, el caso cubano lo llaman así, en muchas otras partes del mundo también lo llaman medicina preventiva, o sea, medicina, ¿cómo se llama? Más exactamente el término es, no para curar, sino para prevenir. Bueno, tiene otro término ahí. Es enseñarnos a qué es lo que debemos de comer, qué es lo que no nos hace daño en las comidas, ¿sí? Es enseñarnos a manejar los pensamientos, porque no solamente la comida nos hace daño, los pensamientos también nos hacen daño. Entonces uno tiene unos pensamientos de esos arrevesados por ahí, viviendo con el egoísmo, con envidias, con cosas para acá. Entonces esto es, se necesita buena financiación. Yo creo que lo que se hizo en buena parte en Bogotá es todo eso ayudó a que la gente pensara un poco en decir si hay posibilidades, si hay posibilidades. En una época se quiso traer el ejemplo, por un lado en España se estaba moviendo algo bueno y lo de Cuba, pero aquí no dejan, aquí no permitieron, aquí no se permite eso, porque todo tiene que ser, pues las grandes corporaciones de la salud, tanto farmacéuticas como de equipos médicos, pues se van a resentir. Entonces, son muchas de las cosas que se pueden manejar. Cuando yo les hablaba ahorita que el Norte de Santander, el tren eléctrico, ¿qué hacer con el Catatumbo? La extensión que tenemos desde Tibú hasta Ocaña, tierras fértiles, ¿no? Lo que podemos cultivar y también colocar como agroindustria. Colocarle ahí cerca a los sectores agrícolas, a colocar también el procesamiento de todo lo que ahí se produce, además de lo que hay que exportar. Entonces se exportan donde en el tren eléctrico, pero el tren con energía solar. Eso es muy costoso, eso es irrealizable, eso es no sé qué. Aquí en este país, en el transporte mandan los camioneros. Vaya, trate de Cúcuta, tuvimos tren de Cúcuta a Santa Marta. Teníamos tren. Cúcuta fue la primera ciudad del país que manejaba textiles en telas, porque era que llegaban por aquí, por Maracaibo. Entonces esto era aquí. Aquí cultivábamos café, toda la región, entonces ahí éramos los mejores. Estaba lleno de café también. ¿Y ahora en qué estamos nosotros? Se dejó de producir y tenemos las tierras. 11 millones de hectáreas tiene Colombia de tierra fértil, no productiva, en ganadería. Es triste. 1 millón de familias campesinas tienen, cada una de esas familias tienen menos tierra que la que designan a una vaca, para una vaca. Entonces, no se ve eso. ¿Cómo logramos que las personas sepan que esa es una realidad que nos impide tener mejores ingresos, mejores alimentos
para que el país se desarrolle. Entonces, es conciencia, es educación, hay que hacerlo. Los líderes sociales terminan bajo la tierra cuando se ponen a hacer estas cosas. Sí, señor. Entonces ustedes los jóvenes, ahí sí hay que tomar la voz de Jaime Garzón, ¿no? Ustedes los jóvenes no hacen nada por este país, nadie lo hará. Mira, en estos días, con lo del paro, entonces a todo el mundo le metieron por el paro no hay alimentos, por el paro no sé qué tanta, por el paro no sé qué del paro. ¿Usted qué piensa del paro acá en Cúcuta? Porque con Bogotá estamos hablando de que como nosotros dos estamos viviendo en Bogotá y yo vivo cerca a la estación de Suba, entonces ya he ido como 2 o 3 veces y me he estado ahí un tiempito. Eso es un montón de gente todo el día y eso no hay quien nos ordene porque no da tanto el ESMAD para tanta gente. En cambio acá con mi papá fuimos a unas supuestas marchas que habían organizado los jóvenes, como 80 personas, o 60 personas, y con horarios súper estrictos, así de 3 a 6, o sea... Bueno, Cúcuta es una ciudad muy derechizada. Sí. Podemos decir que Cúcuta es, bueno, y el norte de Santander, en promedio el departamento que más votos promediando que sacó Duque fue el norte de Santander, fue donde más votaron por él, el norte de Santander. Y Cúcuta, imagínense Cúcuta, no es sino uno ir a grandes centros aquí donde todo tenía que ser por los lados de toda esta gente. Pero sin embargo, yo tuve que hacer muchas marchas aquí en Cúcuta, porque como líder sindical hice muchas marchas aquí en Cúcuta y manifestaciones. Pero las que hicieron este año, al inicio de los el 28 de mayo, eso rebosó todos los cálculos. Marchas grandísimas, muy grandes. Además porque no fue una sola, fueron 2 o 3 marchas que de diferentes sitios, pero grandes. Hay que reconocer que también había algo que no pasaba aquí o no pasó aquí, como en Bogotá o Cali, que el año pasado no sé qué manifestación grande hubo aquí el sector obrero y hubo una sorpresa grande, un camión del ejército, de la policía, se metió en la marcha, llevaban agua para repartirle a los manifestantes. Y aquí al comienzo, ahora último se empezaron unos problemas, pero aquí al comienzo usted veía a la policía sin cascos, ¿cómo llaman ellos? Sin cascos, solamente con su bolillito. Unos adelante y otros atrás, conversando con la gente, parecía que hacían parte de la marcha. Y no hubo ningún conflicto. Los conflictos empezaron a presentar cuando les borraron a los jóvenes los letreros que hicieron y otras cosas. Y hubo por ahí, una noche hubo como 12 detenidos, por el día siguiente los soltaron. Los liberaron porque hubo una reunión de abogados que les dijeron que era por injusta causa. Exacto. Pero eso así frente a lo que sucedió por allá. Entonces uno dice, pues yo no sé quién sea aquí el comandante de la policía, pero hay que hacerle la venia. Sí, porque pues ojalá se viera eso. Pero entonces mira, les iba a decir, aquí hubo una reunión y algunas personas decían, es que esas marchas no dan, mire que están dañando todo. Entonces yo les dije, a ver, tal vez ustedes no conocen el barrio Belén. ¿Quién conoció el inicio del barrio Belén? Ninguno, tienen razón. Yo sí conocí, yo llegué aquí muy pequeño. Aquí el barrio Belén se llamaba El Diviso. El Diviso, por las vistas que tenía. Porque, primero porque era una loma donde se veía la ciudad, entonces se divisaba. Pero era el basurero de la ciudad de Cúcuta. Y llegamos los primeros pobladores y seguía creciendo esto y creciendo y seguía siendo botadero de basura. Y las autoridades no hacían nada, por más de que se les decía, quiten mire que...
por ahí algunas frases que yo acuñé, que decía que los comensales eran los comensales eran las moscas que nos acompañaban en las horas de las comidas, y los serenateros en las noches eran los zancudos, porque eran enormes zancudos que había, eso era increíble para poder vivir aquí. Y un día la comunidad, un domingo, salimos allá a la esquina y dijimos: no pasan los carros, no permitimos más pasar de carros. Llegó a un acuerdo de decir que esto no había nada poblado aquí, que las botaran hacia abajo bien lejos, y entonces la dejaron, la basura la empezaron a dejarla por aquí, entonces ya dijimos no. Volvemos y cerramos y no pasa. Entonces llegaron como 5 carros, en ese entonces le decíamos las loras, creo que era que le decíamos al carro de policía 5 loras, algo así, por lo que son verdes, entonces le decíamos. Nosotros éramos pelados, muchachos. Y nos acostamos en las calles. Y no dejamos permitir ni carro de policía, ni carro del aseo, ni nada de esas cosas por acá. Así se fue el basurero del barrio. Entonces yo le decía: eso es malo. Eso es malo. Protestar de esa manera es malo. ¿Cómo logramos nosotros? Imagínense que aquí pasan unas redes eléctricas grandes a una subestación que se construyó arriba, en la parte de arriba, la subestación de centrales eléctricas. Y la parte alta de Belén, teníamos el problema que la luz aquí la instalaron en Belén por ahí en el año 59, 60, por ahí, 60, 61, la instalaron. Para la poca población era un solo contador, pero ya en el año 70, 10 años después, pues teníamos mucha población. Y entonces el mes de más consumo de luz es diciembre, y entonces se disparaba el contador ese. No había luz. Nos dejaban sin luz, y pida, y nada que arreglar. Entonces un día yo agarré y yo recuerdo, pues, vámonos y nos tomamos la subestación de centrales eléctricas. Y nos tomamos la subestación de centrales eléctricas, y ese era un domingo. El lunes eran 5 carros, 30 hombres, tuvieron que poner 2 contadores, 2 transformadores, que llaman esos grandes, cambiar redes eléctricas, todas las vainas por acá. Entonces yo les decía aquí: eso es malo. Es que la mayoría de las cosas, hablemos de las prestaciones de los trabajadores, ¿cómo es que se han conseguido? Han sido luchas. Entonces, eso tenemos que resaltar, lo que es a través de esas luchas sociales que se han logrado cambios significativos. Y que hoy quieran abolir, no sé si ya vieron lo de la procuradora que presenta para la reforma política que todo aquel que entre a manifestaciones y que no sé qué, que le queda inhabilitado para desempeñar función pública, ¿no? Es una dictadura. Es la propuesta que sacaron en estos días. Entonces, de todo eso hay que decirle a la gente, porque a veces la historia se olvida. ¿Cómo es que hemos conseguido las cosas? Nació dádivas. Aquí hay mucho que contar, hasta cosas positivas. Por ejemplo, medio barrio se le colocó alcantarillado, la propia comunidad lo colocó porque habían problemas de nivelación y no se podía colocar las aguas negras, mandarlas a Cúcuta. Y entonces nosotros les decíamos: mándenla para allá. Entonces decían: no, porque se contamina el río Zulia y no sé qué, y que para acá, compañeros. No había nada de eso aquí para allá. Entonces, pero ya teníamos, las casas eran con 3 pozos sépticos, ya llenos. Y entonces conseguir platica, hacer bazares, hacer cositas, compre tubos, acomodar, y los que son maestros de construcción hagan planos por donde se debe hacer, y un domingo a las 3 de la mañana la gente ya por cuadras estaban organizados, y pum. A las 10 de la mañana vino el alcalde con la policía: si quiere vaya, sáquenlas, ya están enterradas. Ya se han construido los tanques, ya están, y así colocamos. Y entonces, ¿qué hicieron? Construir 3 grandes pozos sépticos en ese entonces en la parte de abajo para poder recibirlas. Eso son luchas. Un cuento muy personal. Yo fui presidente de la Junta Comunal en el año 71, tal vez, 71, 72, tal vez. 3 años estuve por ahí. Y creo que ha sido la primera y la única vez que suspenden la personería jurídica de la Junta Comunal. Yo tendría 21 años tenía, porque cuando eso la mayoría era los 21. Y para ser presidente tenía que ser uno
de mayoría de edad, los otros cargos sí podían ser menores de edad. La junta directiva yo era el más viejo. Entonces, me suspendieron la personería jurídica de Bogotá, el Ministerio de Gobierno. Algún amigo aquí que se presentó dijo, yo voy a ir a averiguarles a ver qué es lo que pasó y todas las cosas. Y entonces el informe era que esta junta comunal, bueno, el presidente era yo y yo me calificaba políticamente católico, apostólico y conservador, ¿no? Porque éramos conservadores, siempre católicos. Y entonces el informe que da el amigo dice, no, es que fuimos allá y tal cosa, y entonces es que esta junta comunal es comunista. ¿Por qué es comunista? El barrio nosotros, era pequeño en ese entonces, los unificamos en 3 sectores. Entonces, ni nombre le pusimos, sector 1, sector 2 y sector 3, simplemente lo numeramos. Y las cuadras, cada cuadra le pusimos un líder. No le pusimos. Las familias de la cuadra lo designaron. Y los cuatro líderes eran el comité de manzana. O sea, teníamos una comunidad bien organizada. Entonces, dice el amigo que dijo, es que a ustedes tienen una organización, la organización que le han dado a la Junta Comunal es una organización comunista. De verdad, yo ni sabía que era comunismo, ni me interesaba, yo no sabía, muy alejado de eso. Pues nosotros éramos muy metidos de la iglesia, entre otras cosas. Yo era el tesorero de la parroquia, que se había creado hace poquito. Nosotros éramos muy católicos. Entonces me da la explicación, me dice, mire, es que allá dicen que ustedes tienen todo igualito al sistema cubano. Ni qué Cuba, ni qué diablos, que no tenemos entonces a ver, ¿no? Que es que la defensa de la revolución, allá tienen comités, se llaman CDRs, Comité de Defensa de la Revolución, y son uno por cuadra y un comité por manzana, igualito a como nosotros lo teníamos. Qué bonita coincidencia. Pero no tiene nada que ver con que seamos, nada, ¿sabes? Pues nos suspendieron. ¿Quién nos suspendió? Por una gobernadora que existía en ese entonces, que vino aquí al barrio, y entonces yo le hablé y al hablarle le dije bienvenida y nos agrada mucho y que no sé qué, y que para acá que esté aquí. Pero por favor no vayas a hacer como los políticos que siempre vienen aquí, se aprovechan de nosotros, nos dicen 1000 cosas bonitas para que voten por ellos y luego jamás se olvidan, vuelven por aquí. Entonces tal vez no les gustaron las palabras que yo dije, entonces mandó a decir que toda esta cosa y que para acá todo no hay otros. Así se portan con los líderes sociales y con las comunidades. Repito, toda la comunidad no era Orlando Obregón. Aquí en ese entonces toda la comunidad era conservadora. Y nos la califican de comunistas y nos suspendieron 3 meses la personería jurídica porque tenía el método, el mecanismo de organización era ese. Así se maneja el país. Así se maneja el país, donde hay alguien que está disintiendo y que es de otra idea y por acá, entonces hay que acabarlo. Pero, como les dije al comienzo, hoy en día está uno, yo por lo menos me siento muy agradado. Yo tengo ya 70 años, voy a cumplir y me siento muy contento de ver todos esos cambios que hay, de ver que los jóvenes. Entonces uno hace su aporte de granito de arena aquí, ¿no? Bueno, los jóvenes hay que enseñarles, yo peleo mucho con ellos, pero mucho. Pues me toca, a veces dicen que yo parezco el papá, pero me toca en el sentido de que necesitamos formar, como decía, no maricas, sino héroes, ¿no? Y para ser héroes se necesita que haya disciplina, que haya perseverancia, que haya respeto, ¿sí? Valores que se requieren, pero teniendo un objetivo. Esto tiene que cambiar. Esto debe cambiar. Y la parte cristiana, que esa es otra cosa aquí en la casa. Les decía lo de la Biblia. A veces son cosas... En algún pasaje bíblico se habla de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? A todos nos han enseñado que 12. Pero en la Biblia no habla de 12, habla de 13.
la 13ª es una mujer. Entonces nos hablan de los 12 porque eran hombres, porque la mujer no valía nada en esa época. Y entonces uno tiene que hablar de eso y decir, miren cómo era la situación de la mujer en esa época. Y tal y tal. Yo siempre iniciaba la enseñanza bíblica con el Génesis. Y entonces era una obra de teatro. Entonces pintamos, lo llamamos el libro de la vida. Entonces pintamos un libro pintado así, el libro de la vida, y empezamos a leer el Génesis. Y entonces Dios el primer día dijo, hágase. Y entonces hágase en los árboles, en las plantas. Y entonces ya teníamos a las personas preparadas que traían las maticas y colocaban ahí. Entonces en las plantas, que después hagas en los animales, entonces que animalitos de juguete, en ese gran libro. Y al final hágase, hizo al hombre, entonces una pareja ahí. De todo eso se concluye, nos hizo a todos iguales. La tierra es para todos. Y hoy, ¿cómo estamos en la situación de la tierra? El 1% de los propietarios de este país es dueño del 80% de la tierra del país. ¿Cuándo Dios vino a decir a cambiarnos esas reglas de juego? Nos las cambiaron aquí. Entonces, cuando se enseña así, entonces dicen, bueno, entonces hay controversia, pero hay que enseñarlo. Eso es lo que entonces uno debe enseñar a la gente. Aquí frecuentemente vienen sacerdotes. Ahorita esta semana, mañana por lo menos vienen 4 monjas y el lunes viene un sacerdote con un grupo de 10 jóvenes de una parroquia que vienen a esta zona. Esa es la labor que hacemos acá, de concientizar, elevar el nivel de conciencia de las personas. Y ahorita estamos tocando mucho la parte de la salud. Esa hay que hablar largo, eso sí es larguísimo, pero porque no solamente es para los adultos, pues empezamos con los adultos, pero eso hay que hacerlo también con los jóvenes. Porque el joven, pues yo soy un ejemplo de eso, ¿no? Uno veía una cervecita por ahí y no, tráigame, no. Entonces nos descuidamos mucho y entonces uno empieza el problema mental, el problema de nuestra mente, ¿no? Los poderes que Dios nos dio y que están adormecidos, que son muchos. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo es Jesús hijo de Dios y los demás no somos hijos de Dios? Y entonces, ¿por qué Jesús sí tuvo poderes y nosotros no? No, sí los tenemos. Lo que pasa es que Jesús sí se los despertó. Por lo menos se lo permitieron que se los despertara. Porque aquí a los demás todo ha sido... Hay muchas cosas. Por ejemplo, hablar de la glándula pineal, ¿no? Que está por aquí adentro. Con el flúor han buscado que el flúor la tenga opacada, el flúor que va en la crema dental, ¿no? Que no se desarrolle. Pero así como muchas otras cosas. Entonces es un trabajo de salud también muy interesante, que es velar por la salud, pero velar también para que se despierte la mente, para que haya mentes muy activas. Yo creo que lo que en la humanidad se ha visto es que siempre nos han colocado para adormecernos. Pues bueno, muy bonito que ustedes estén por acá. Hombre, pues muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Perdón. Orlando. Orlando, ¿el nombre completo? Le iba a preguntar eso yo. Orlando Obregón. Orlando Obregón, el mío es Sebastián Morales. Sebastián Morales. Sí, señor. Yo soy David Sanabria. David Sanabria. Sí, señor. Y ya, y entonces veníamos a hablar con el rey Sí. de todo esto, lo que está haciendo, pero ya también usted nos dio una... Él era un joven aquí. En él ven ustedes el reflejo de lo que es la mayoría de los jóvenes. Muchos problemas familiares. Familias con complicaciones. Eso es natural en todos estos sectores populares. O si tienen papá, a veces no tienen mamá, son muy raros los que tienen los dos al tiempo. Hay contratiempos, hay problemas psicológicos grandes. La cuestión económica, ni se diga. Aquí la casa sirvió mucho para alentar a que todos pudieran ser profesionales. En ese entonces los papás se preocupaban
termine el bachillerato a ver para que sea celador, zapatero, policía o alguna cosita, porque necesitamos que entre plática. Pueden ser, allí llevarlos a la universidad, no porque plata de dónde, no, hagámosle. El mes pasado hicimos una misa y todas cosas aquí. La primera chica que desde que empezó como una niña aquí y se graduó como en comercio internacional. Y ahorita, a final de este mes, se gradúa el primer chico, arquitecto. Y así sucesivamente. Entonces, los jóvenes, en ese estado, en el caso de Arbey, y Arbey tiene un liderazgo que lo fue desarrollando y fue luego fue el líder de los jóvenes acá, dirigió a los jóvenes, nosotros los llamamos animadores. Este año nos hemos querido organizar un poco mejor y entonces hicimos una preparación de animadores. Hicimos un taller con ellos para explicar qué es un líder, qué es el animador, las características, y hacemos reunión cada 15 días con ellos precisamente para ir mejorando esa actividad como líderes. Entonces hay unos animadores que se encargan de los niños, otros animadores que se encargan de los jóvenes, otros animadores que se encargan de los adultos. Este año empezamos con lo del ajedrez y empezamos con algo que está en proceso, que es lo de electrónica. Es un maestro, un habitante aquí del barrio que estudió ingeniería electrónica y ya está en el doctorado, está haciendo doctorado en electrónica. Entonces se vino a ayudar aquí y entonces se está montando, ya se hizo unas reuniones con niños y estamos buscando financiación para colocar todo el sistema donde van a colocar ellos, todos sus computadores y cositas. ¿Esa financiación que están buscando es por parte del Estado o por otros? No, nosotros nunca hemos tenido financiación, ayudas personales, ayudas de gente que llega y colabora con una y otra cosa. Por ejemplo, vino un ingeniero y que le pedimos el favor simplemente para que nos hiciera qué se hace falta para instalar allá 13 aparatos y todas las cosas, allá va a ser. Entonces él vino a mirar dónde quedaban los puntos y dijo, no, pero yo mismo me asumo la instalación, yo mismo avíseme cuando esté listo y yo vengo e instalo los 13 puntos y traemos los turbines, yo pongo los materiales y todo. Dijo, no, yo lo hago por cuenta, fabuloso. Y así hay otras personas que han querido, ya hay unos que por ejemplo, este aparatico nos lo regaló uno, de la parte electrónica, que son unas cajitas que yo eso no sé nada, también obsequiaron nuevas que traen las para. Entonces la primera lección fue increíble con los niños, enseñarles cómo con una papa se prende un bombillo. Y uno dice, No se enseñan en el colegio. A veces enseñaron en los colegios cómo con una papa produce energía, ¿sí? Sí. Entonces de ahí surge una idea que quién sabe, pues vamos a ver si se logra, que es que el pesebre, aquí se hace pesebre, la tradición de diciembre, entonces que hacerlo con todo movible, ¿no? Ah, ok. O sea, que se vaya moviendo por todo el barrio así con... O por lo menos el pesebre, ¿no? El pesebre aquí, que igual. Entonces sí, hay muchas cositas en torno a eso, entonces eso es la casa, es el fruto de ellos han... el que ha dado el paso más, pues es Arbey, que sale a ganarse el liderazgo de la comunidad. En este momento es el líder de la comunidad sin ser nada de la acción comunal. De la acción comunal. Porque lleva 1 año, 2 años de aplazamiento de la elección de Junta de Acción Comunal. Entonces, cada vez se aplaza. Pero en la comunidad le tiene un gran reconocimiento. Salen a hacer ahorita, por ejemplo, casi todos, aquí lo organizaron, ese letrero que hay en la entrada del barrio que dice esto, el de Belén, Territorio de Paz. Belén, Territorio de Paz. Pues no solamente fue ese letrero, fue que fueron niñas y niños y jóvenes a declamar, a cantar, a hecho escritos, trajeron también de otros barrios, de otros sectores, llegaron y hicieron rap, y hicieron de todo, pues, cosas muy bonitas, ¿no? Así que sí. Y de eso se ha trabajado. En cada época tiene su momento, ¿no? En una época, entonces, había un grupo juvenil de la iglesia
y entonces con ellos participábamos, por ejemplo, en las procesiones. Entonces las procesiones no eran tan sola, o se mantenía con el ritual litúrgico, la procesión, pero se hacían dramatizados, obras, por ejemplo, el Viernes Santo en cada estación, entonces ahí se hacían obras, ¿no?, de teatro y todas cositas. Se ha colaborado mucho. Cuando el problema con Venezuela, hicimos con otras organizaciones sociales de aquí de Cúcuta una actividad artística allá en el puente de Simón Bolívar. Entonces, en eso han estado. Aquí se han constituido no sé cuántas obras de teatro entre los muchachos. Muchos de ellos ya han salido de acá, ya han terminado, pero han hecho obras de teatro muy valiosas, muy bonitas, incluyendo la del patrono de la casa, que es Monseñor Óscar Romero, San Óscar Romero. Eso fueron con 14 actores para demostrar la vida de él, y como él murió asesinado cuando estaba haciendo una misa. Entonces todo fue una obra de teatro aquí muy completa. Pero hubo otras obras de teatro que eran de 3, 5 personas y que los invitaban de muchas partes a ir a presentarlas. Hay un joven que se ganó un premio y fue a España de 20 días. Otros jóvenes han ganado también algunos concursos y han estado en Bogotá, en Medellín, por cuenta de organizaciones que trabajan con jóvenes, entonces han estado acá. Pues esa es la labor, ¿no? Digamos que yo pensé que ya después de terminar mi vida laboral, pues sería como ponerme a descansar un poco, y este ha sido un buen descanso, ¿no? Este ha sido un buen descanso de trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, ahora con los adultos, y hacer labor social aquí en la comunidad. Mientras tenga uno resuello, pueda respirar, entonces hay que seguir trabajando en esto, no podemos seguir descansando, ¿no? Bienvenidos, ojalá vuelvan por acá. Pues no es nuestra idea, la verdad. Sí tenemos pensado volver. Y nosotros, pues en general, el cronograma es grabar en enero.